Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con Karen, con Huemansin. Por allá, hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y qué buen programa, de verdad se los digo con todo corazón. Quédense porque está buenísimo el programa. Así es, tenemos prácticamente desde diversas partes del orbe mucha información para compartir con ustedes, no solamente en este miércoles de Visión Global, también tenemos mucho de arte en diferentes partes del mundo. Pero comenzamos con un enigma, la voz de Frida Kahlo, por años buscada en la Fonoteca Nacional, y resulta que ha sido encontrado un audio que parece ser es de la pintora mexicana. En un hecho sin precedentes, la Fonoteca Nacional ha hecho pública una grabación radiofónica en la que se escucha lo que podría ser la voz de Frida Kahlo. Este sería el único registro sonoro que se conoce de la pintora. El material fue hallado dentro de la colección de la XCW, conformada por 146,000 soportes, y de manera particular en el acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, fundador de Radio UNAM, locutor de Radio Educación y quien es considerado el padre de la radiodifusión cultural en México. Estamos en el momento indicado para hacerle justicia al bachiller porque todavía hay mucho que decir de él, porque todavía hay acervo que no conocemos. Tenemos aquí 1,300 cintas, entre cuyas voces están, como ya dijiste, Ale, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, fue un descubrimiento en el acervo del bachiller. Tenemos la única media de conversación con don Alfonso Reyes en el acervo del bachiller. Fue gracias al locutor Manuel de la Vega que Pavel Granados pudo dar con esta grabación, en la que también se escucha a Diego Rivera cantando en una fiesta. Hayas tenido y amores con Jesús. Es un programa piloto que entregó al XCW con el fin de que se transmitiera, y es un perfil sonoro de Diego Rivera. Él pide la opinión de varias personas acerca de Diego para reconstruirlo sonoramente. Este audio ahora vemos que es de 1955. Es un audio en donde se asegura que Frida ya había muerto y Diego Rivera todavía estaba bien. Él, como ustedes saben, murió en 57 y al final de su vida estuvo en tratamientos con el cáncer. La única referencia sobre la voz de Frida Kahlo que se conoce es la que hizo la fotógrafa francesa Gisèle Front, quien la describió como melodiosa y cálida. Esta grabación, ¿qué nos entrega? ¿Por qué tenemos bases o podemos sostener, tener ya fundamentos, primero para dárselas a conocer a ustedes y tener cierta certeza de que estamos frente a la voz de Frida Kahlo? En primer lugar, porque el bachiller lo dice al final. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado. Lo que Frida Kahlo lee en esta grabación es Retrato de Diego, texto que escribió en 1949 para el homenaje por los 50 años de Diego Rivera como pintor. No obstante, esta versión tiene ciertas modificaciones. Casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Por lo que nos hace pensar que solamente la autora tenía esa potestad de cambiar su propio texto. ¿Será posible recordar una voz de alguien que dejó uno de escuchar hace 65 años? Yo por eso pienso que la única manera de contradecir o decir es otra voz es exhibiendo una grabación distinta de la voz de Frida. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran. Mientras se siguen descubriendo nuevos tesoros sonoros en el acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, la Fonoteca Nacional busca que los investigadores puedan tener acceso cuanto antes a esta grabación histórica. Flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas. La voz de Frida, la verdad, se escucha muy, muy hermosa, y Diego Rivera, pues, como cantante, es un gran pintor.
Es interesante porque el audio fue sometido a un análisis comparativo entre las mujeres que trabajaron con Gálvez y Fuentes y resulta que aseguraron que no se trataba de una locutora profesional. Por eso se plantea la posibilidad de que sea de Frida Kahlo. Lo que sí es que lee muy bonito. Eso sí. Así, Sí. lee muy bonito. Ahora, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes era una figura de autoridad que no se iba a estar jugando su prestigio en hacer un montaje, porque además en aquella época no tenía sentido, ¿no? Así es, y bueno, qué maravilloso poder escuchar este tipo de Sí. archivos, que esa es la importancia de tener un cuidado en todo aquello que ha significado un testimonio del pasado. No es una novedad el descubrir algo tan importante como la voz de Frida. Esto pasa continuamente en museos, en bibliotecas, en cualquier parte del orbe. Por poner un paralelo, es lo que pasa en BBC en términos de radio, es lo que pasa... En la Filmoteca de la UNAM, cuando se encuentra el segundo final de Los Olvidados. que fue en 1997, por ahí, algo sí. así, cuando tuvimos la posibilidad de conocer, por fortuna, el final editado de Los Olvidados, o cuando también, Laura, fuimos testigos aquí con una gran investigadora de la UNAM, Margarita Peña, que buscando obras en Alemania de Calderón de la Barca, se encontró con un texto antiguo de descubrimiento de suerte y de futuro. El ¿no? juego de las suertes. Exactamente. Ahorita les El voy a decir. oráculo, el oráculo y el juego de la suerte, es algo Ajá, así. efectivamente, Es un libro decir, hermosísimo. buscando algo se encuentran tantas cosas en esos archivos en donde se guardan maravillas y todavía muchas cosas que los investigadores tienen retos por continuar. Ya veremos qué ocurre cuando los correos digitales, los emails, la dark web sea revelada. Así es. Ya veremos cómo será esa literatura epistolar, ¿no? Ahora vamos a hablar del maestro Carlos Prieto, porque bueno, ya se va a llevar a cabo el 9º concurso internacional de violonchelo. Del 5 al 9 de agosto se llevará a cabo el 9º concurso internacional de violonchelo Carlos Prieto. El Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, será la sede en la que participarán 27 intérpretes de 18 países, la mayoría de ellos mexicanos. El propósito del concurso es dar oportunidades a los mejores para que tengan conciertos con orquestas dentro y fuera de México. Los ganadores del concurso no solamente ganan el concurso y ganan una cantidad en efectivo, sino que ganan la oportunidad para dar una serie de conciertos con orquestas en México y con orquestas fuera de México. Y en general, los que han ganado los primeros lugares de los concursos anteriores, que ya este es el 9º, han logrado encontrar muy buenas posiciones como chelistas internacionales o como primeros chelistas de las mejores orquestas de Estados Unidos y de otros países. El concurso, que se realiza cada 3 años, se llevará a cabo en 3 etapas. La primera y segunda de ellas eliminatoria, el 5 y 7 de agosto. Y el repertorio que interpretarán los participantes estará formado por un grupo de obras clásicas de violonchelo y de compositores iberoamericanos. Además, tendrán la posibilidad de ser acompañados por pianistas. En esta ocasión, una de las obras que tienen que tocar en la primera etapa los distintos candidatos es una obra compuesta especialmente por el gran compositor mexicano Mario Lavista. Entonces, todos han tenido que estudiar esta obra y esperemos que puedan salir avante. Yo no sabía cuál iba a ser la respuesta en las circunstancias actuales del mundo, pero me complace mucho ver que nunca se habían inscrito tantos candidatos como en esta ocasión. La final se llevará a cabo el 9 de agosto. Noticias 22, Karen Rivera. Y ahora vamos con algo que ya les habíamos dicho, el reconocimiento a Fabio Moravito. Así es, anoche él ya obtuvo en sus manos el premio Javier Villaurrutia. Vamos a ver lo que ocurrió. Me llena de orgullo ese premio, que es uno de los premios con más abolengo en México. Bueno, simplemente el primero fue Juan Rulfo, ni más ni menos. Y
Me da mucho gusto que lleve el nombre de Javier Villaurrutia, que es uno de los poetas que más leo y releo, y la vida no cambia de un escritor a raíz de un premio, pero un reconocimiento siempre es importante en una actividad como esta, que puede ser ingrata, sobre todo en un país de muy pocos lectores, en donde la relación del escritor con sus lectores suele ser bastante fantasmal, en el sentido de que uno nunca está seguro con quién se está comunicando. Y finalmente un premio puede ser un recordatorio de que uno sí tiene a alguien que lo escucha, que lo lee, que lo sigue. Y eso es sumamente satisfactorio. Fabio Morábito recibió en el Palacio de Bellas Artes el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores por su novela El lector a domicilio. Trata de un personaje de mediana edad que está cumpliendo una condena menor para la cual tiene que hacer un trabajo comunitario que consiste en leer en casas de jubilados, de enfermos, de viejos. Y lo que caracteriza a este personaje es que, a pesar de que lee muy bien, de que tiene una hermosa voz cautivadora, no se involucra con lo que lee. Acompañado por Teddy López, Felipe Garrido, así como por la directora del IMBAL, Lucina Jiménez, y la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, el también poeta y traductor habló sobre el estilo en la escritura. Es un término que ha estado muy en desuso últimamente, y creo que es un término que todavía no podemos agotarlo, y todavía es inquietante. Es decir, cuando hablamos del estilo de alguien, es muy difícil describir el estilo de un escritor. Es casi imposible, ¿no? Lo que más podemos hacer es describirlo por cotejarlo con otros, ¿no? Pero sobre todo a mí me interesa no tanto la caracterización de un estilo, sino lo que significa el estilo como una forma del escritor de encontrar su voz, su pequeña patria lingüística dentro de la lengua en la cual se está expresando. Con información y texto de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, pues adquirir sus libros, ¿no? Y leerlo. Este trabajo que ha hecho ha sido no solamente reconocido por este premio, desde que salió de inmediato tuvo una presencia muy importante y muy buenos comentarios. Bueno, hay una oportunidad para acercarnos también a su literatura. Vamos a una breve pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 con noticias del Hey Festival, que del 5 al 8 de septiembre tendrá en Querétaro a más de 120 figuras destacadas de la literatura, de la música, de la política, del campo de las ideas, pues para imaginar el mundo. Diferentes personas que vendrán de 17 países que van a estar aquí en Querétaro, y por ello nos acompaña Cristina Fuentes Larroche, quien es directora del Hey Festival. Cuéntanos un poco. Bienvenida, Cristina, un gusto de verte de nueva cuenta. Estuvimos en la mañana allí en la Embajada Británica, donde fue presentado el programa. Hubo una respuesta de medios de comunicación muy importante, también con muchas preguntas. ¿Cómo te sientes, Cristina? Es la cuarta ocasión de los 10 años que tiene el Hey Festival en México, que se celebra en Querétaro. ¿De qué manera permite eso consolidar este proyecto? Bueno, pues estoy encantada de estar aquí en México, lanzando la cuarta edición del Hey Festival en Querétaro, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de septiembre. Como bien has dicho, llevamos 10 en México, 4 ahora en Querétaro, y sin duda alguna hemos encontrado nuestra casa. Este festival es un festival de ideas, de conversaciones, de literatura, ciencia, geopolítica, periodismo, un gran programa para niños, para jóvenes. Es un festival de ideas para todos los públicos, y Querétaro, el centro histórico, realmente es el contexto adecuado para un festival como este. Es un contexto histórico, cultural, arquitectónico y humano, con una cultura propia que nos acoge y que acompaña en este gran festival de ideas, esta gran celebración, que son 4 días desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la noche, en charlas en la Cineteca, en el Museo de la Ciudad, con personajes pues desde premios Nobel, como tenemos a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, premio Nobel de la Paz, con este libro La batalla por la paz,
hasta grandes escritores de literatura como Michael Ondaatje, el escritor canadiense del Paciente Inglés, actores como Diego Luna, que al mismo tiempo es un activista también, temas de música, va a venir uno de los integrantes y creadores de la banda The Cure, emblemática del rock, o Santiago Serón de Juan Perro, Red Futura, temas, por ejemplo, estará con nosotros Baltasar Garzón, que ahora mismo es el abogado de Julian Assange, temas para niños. Es un gran banquete de ideas en un contexto como es Querétaro, donde se puede pasear, encontrar con los autores, un lugar donde congrega un público local potente, pero también un público de otras partes de la República. El Hay Festival ha convocado, estamos viendo imágenes en este momento, Cristina, de la ciudad de Querétaro. El año pasado convocó a aproximadamente 33,000 personas. El presidente municipal de la ciudad de Querétaro ha anunciado que serán cerca de 40,000 las expectativas de crecimiento para este año. Pero ¿de qué manera eso también se traduce en la personalidad del Hay Festival en México, dado que hay también un Hay Festival en Perú, también un Hay Festival en Colombia, por supuesto en Europa? ¿De qué manera en la curaduría que han hecho están estas preocupaciones que desde lo local se reflejan a nivel internacional? Pues sí, realmente el festival es un foro, es un punto de encuentro de temas y escritores y personalidades locales, nacionales e internacionales. Hay temas que son transversales para todos, hace falta sentarse a conversar sobre el futuro, sobre un poco como siempre comento, lo que hacemos en el festival es exploramos el pasado, analizamos el presente y nos imaginamos el futuro. Y hay temas que son específicos de México, como nos interesa mucho poner también dentro de la programación temas indígenas, temas de periodismo, ya que la labor del periodismo es una labor muy importante en México y en todas partes también, temas de relación con los vecinos del norte, temas de celebrar también la maravillosa cultura mexicana, la gran riqueza literaria. Vienen autores de calidad como Antonio Ortuño, Yuri Herrera, Elena Mendoza, multitud de autores, y luego también temas globales. Es un punto de encuentro. Yo creo que el tema de conversar, dialogar, intercambiar, crear puentes, lo mismo que traemos a México grandes nombres de otras partes, también llevamos a México a otros festivales. Este debe ser festivales con sedes en diferentes partes del mundo. Yo creo que es una ventaja de doble camino. Comentábamos en la mañana cuando tuvimos la oportunidad de platicar, bueno, como a la tarde, al mediodía, las fronteras están muy marcadas en las mentes políticas y en los discursos políticos, y al mismo tiempo los países, ya no importa la situación económica en la que se encuentren nuestros países, terminamos por compartir las mismas problemáticas. Sí. En ese sentido, también pienso un poco el tema de la migración, que son los temas fundamentales de nuestro tiempo, y hay algo que han vinculado la migración, pero también la paz. ¿Qué es lo que ocurre? Cosas buenas, cosas malas, cosas terribles y posibles resoluciones en esos conflictos de lo que en la cabeza tenemos como frontera. Claro. Bueno, y frontera, tanto fronteras reales, fronteras temáticas, o incluso fronteras. ¿Quién dividió la ciencia de las humanidades? Un poco lo que nos gusta también es el tema transversal de sentar a científicos a conversar con escritores de ficción, con antropólogos. O sea, que hay multitud de fronteras que las hemos inventado nosotros. Y luego son también temas, bien has dicho, el tema de la paz. Por ejemplo, va a venir Iseldina Abuelaish. Es un doctor palestino que una bomba israelí mató a sus hijas. Él creó, de esa situación del horror absoluto, creó una fundación de ayuda a mujeres del mundo árabe a acceder a estudios superiores, ha escrito un libro, Nunca voy a odiar. Un poco es una gran reivindicación a la resolución de conflictos, es un libro inspiracional. O sea, son temas que en realidad se pueden extrapolar a cualquier realidad, y yo creo que la República de las Letras no tiene fronteras, pero tiene un... y es esa clase de foros los que yo creo que tenemos que seguir, no solamente creando como hacemos en el GEI, sino manteniendo. Y en esas fronteras también están los vínculos hombre y mujer.
¿sí? Que las estamos, o tenemos que reescribirlas también, ¿no? Sin duda alguna. Y es una temática también fundamental en el mundo en que vivimos, con todo el tema del Me Too, incluso en específico en México, Me Too, escritoras mexicanas. Vamos a tratar del tema, vamos a hacer 2 mesas potentes sobre este libro que se ha escrito también, Tsunami, Feminismo en México, sobre cómo se entiende el feminismo hoy en día, y también sentarse a conversar cómo se puede paliar quizá el machismo ya integrado en sectores, estamos hablando en el momento del sector del libro, pero el tema de género es uno de los grandes retos de México y del mundo. El tema del medio ambiente también, el tema del futuro y el tema también de celebrar en este mundo de falsas noticias, de todo rápido, celebrar la conversación, celebrar las ideas y celebrarlo para todos los públicos. No nos interesa crear un evento académico para hablar entre nosotros, para hablar entre la burbuja, nos interesa conversar con México de temáticas importantes para todos. Y lo que siempre decimos que para disfrutar del festival no hace falta haber leído la obra de los autores a fondo, hace falta tener curiosidad y querer acercarse. Yo creo que la magia del festival también es el público con un interés común en querer aprender, en querer ver el mundo desde diferentes perspectivas. Y mirándonos a los ojos. Sí, ¿no? Exactamente. No. Cristina, muchísimas gracias. Únicamente recordamos los días de septiembre en que tendrá lugar el festival. Pues mira, de jueves a domingo, del 5 al 8 de septiembre, es un festival para todos los públicos. Tenemos una programación también para jóvenes, Hey Joven, Hey Festival para niños. Toda la información ya está en la página web, hyfestival.org. Y gratuito para estudiantes. Es gratuito para estudiantes, niños, y el 20% de cada charla gratuito para estudiantes. Perfecto. Del 5 al 8 de septiembre. Nos vemos en Querétaro. Perfecto. Ahí nos veremos de nueva cuenta, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer. Gracias. Continuamos con ustedes, Laura, Karen. Bueno, pues ya tenemos la cita por allá en el Hey Festival y también vamos a platicarles de algo que ocurre ya en otra parte de la República. Durante el mes de julio, el estado de Durango nos va a demostrar por qué es considerado la tierra del cine. Con un homenaje al actor Patricio Castillo y al director Julián Hernández, el Festival Internacional de Cine de Durango se realizará del 17 al 22 de julio. Nuestra festival presenta una selección más que un concurso. Entonces está Cafarnaúm, está Las Herederas, está Mi papá se llama Lola. Son películas ya garantizadas para que la ciudad de Durango y los invitados tengan oportunidad de verlas, ¿no? De disfrutarlas. El crítico de cine Rafael Aviña presentará el libro Ismael Rodríguez. El cinefotógrafo Ignacio Prieto impartirá un curso. Y Carlos Gómez, representante de los Premios Platino, presidirá una mesa de debate sobre la importancia de los premios en el mundo del cine. Luego tenemos un concurso de cortometrajes que en esta ocasión será muy nutrido porque son más de 100 cortometrajes que están participando con el CUEC, el CCC, el Centro de Estudios Cinematográficos de Guadalajara, gente de Durango, los estudiantes de Durango ahorita están muy entusiasmados con el cine. Durango es considerada la tierra del cine, pero en años recientes su actividad cultural se ha diversificado con propuestas como el Festival de Piano, de Jazz, el Festival Ricardo Castro y por supuesto el Festival Internacional de Cine. Sabemos que es un reflejo de una buena sociedad el tener arte cultural de alto nivel. Ese no puede quedar atrás, entonces hemos trabajado muchísimo sobre esto y vamos a seguir trabajando intensamente porque sabemos que una de las cosas que necesita este país es arte y cultura. No podemos olvidar el Festival de Nuevo Cine Mexicano de Durango, que se ha convertido en un referente en el norte del país y que en los últimos años ha tenido fuertes problemas de presupuesto para realizarse. Noticias 22, Julio López. Y vamos a platicar ahora acerca del legado de la actriz Magda Guzmán, una figura de la época de oro del cine mexicano. Con los actuales reconocimientos que ha recibido la industria cinematográfica mexicana a nivel internacional, Vancouver Film School, una de las escuelas más reconocidas en el medio audiovisual, ofrece 5 becas para jóvenes mexicanos que quieran estudiar actuación para cine y televisión. Te preparan con las mejores clases, dicción, voz,
actuación, cine, escritura, maquillaje, dirección, producción, animación. ¿Qué te digo? De verdad esta es la mejor escuela. El modelo educativo a la que asistirán los ganadores es un sistema intensivo en la que emulan un ambiente profesional en donde están inmersos de la industria del cine, animación, videojuegos y diseño. En Vancouver hay muchísima gente que se dedica a hacer cine, televisión, y justamente por eso llega mucha gente de muchos países a estudiar aquí. Desde el día 1, conociendo a tus profesores, conociendo a la gente que está ahí, y mucha gente que no sabes que llega a estudiar, es gente que ya tiene mucho tiempo trabajando también. No solamente llegan alumnos totalmente nuevos a la industria, sino gente de otras partes del mundo que ya tiene trayectoria, llega a estudiar, y de esa manera entonces es como haces muchos contactos. La beca, que lleva el nombre de la primera actriz, Magda Guzmán, tiene el objetivo de reclutar talento mexicano. Concederán un apoyo del 100% y 4 parciales. Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en la página de internet de la institución y el límite para inscribirse es el 15 de julio. Noticias 22, Óscar Cortés. Antes de la pausa, una recomendación que de verdad se va a poner muy interesante hoy, Debate 22. Así es, va a haber un tema. Bueno, el nombre del programa con Kimberly Ambrengol dice lo siguiente, ahí lo tenemos en pantalla. El título es El desinfle del Me Too. ¿Qué les parece? Tendrá a 2 invitadas de lujo quienes van a hablar de este tema, cómo se ha llevado a cabo en las redes sociales, qué va a ocurrir con él si es que se va a desinflar, como lo menciona en este título. Pues no se lo pueden perder a las 9 de la noche. Así es, y las invitadas del día de hoy son periodistas Vianey Esquinca y Rosemary Espinosa, que ya tuvimos la oportunidad de conversar con Rosemary aquí hace algunas semanas a propósito de ese tema. Buen tema de debate. Desde el título, como dice Wemansin, ya hay una polémica, pues, entonces no se lo pierdan. Volvemos. Hoy vamos a estrenar una sección que se va a convertir en una de las favoritas de ustedes de Noticias 22, se los aseguro, y ahora van a ver por qué. La palabra migración está muy demonizada, pero hay otra forma de transportarse a diferentes sitios del planeta y crear cultura, crear arte, luchar, tener éxito, y eso se traduce también en riqueza para quienes nos quedamos aquí en México. De ello nos platica Edgardo Bermejo, escritor, diplomático cultural, un hombre con gran experiencia en la promoción cultural. Hace no mucho te vimos aquí en las colaboraciones con British Council, en fin, alguien a quien ustedes conocen muy bien, y platícanos esta sección que me emociona mucho, Edgardo, y que creo que va a ser enriquecedora e iluminadora para todos los mexicanos. Bueno, gracias, Laura. Pues sí, hoy estamos arrancando un nuevo espacio en el canal y en el noticiario que lo vamos a dedicar a lo que hemos llamado la diáspora cultural. Es decir, como tú bien dices, no solo cuando pensamos en los mexicanos en el extranjero hay que pensar en los millones de mexicanos que trabajan en condiciones muy difíciles en los Estados Unidos. Hay otra migración mexicana, una migración cultural, una comunidad artística, intelectual, con varias generaciones en activo, presentes en todo el mundo, con pasaportes abiertos a la cartografía del mundo, que están representando a nuestro país permanentemente en los 4 continentes. Hablamos de una generación que representa a México, decía yo, y pone a México en su doble condición, en su condición particular y en su condición de vincularse con lo universal. Gente que crea puentes entre México y el resto del mundo. De eso vamos a hablar aquí, de esa diáspora cultural que está presente todos los días en la agenda cultural del mundo y que no necesariamente le damos seguimiento en México a esta constante, yo diría frenética actividad de los mexicanos en el exterior, no solo pensando en el mainstream, es decir, en estos grandes personalidades mexicanas que ganan Óscares o exhiben en los mejores museos del mundo o dirigen a las mejores orquestas del planeta, sino también una generación emergente de artistas que, de media carrera que están cada vez más presentes en el panorama internacional, o bien de gestores culturales cuyas historias no conocemos, pero que son realmente los verdaderos, diría yo, o los más profundos agregados culturales de México.
Vamos a hablar de esto en esta sección a partir de esta semana. Quiero agradecer al Canal 22 por esta oportunidad, que parece que vamos a poder abrir una agenda nueva para pensar la cultura de México más allá de nuestras fronteras. Y yo creo que es motivo también de un gran orgullo y satisfacción para nosotros que existan mexicanos que sí con dificultades en muchas ocasiones, pero que la están haciendo, pero y la están armando muy, muy bien en otros sitios. Y vamos a comenzar con una historia fascinante de dos músicos que tú conociste en Singapur. Así es. Que desde entonces los has seguido. Platícanos, ¿quiénes son? Para empezar con nuestra diáspora cultural a partir de esta semana, nos vamos a ir hasta Singapur, un país del sudeste asiático, una pequeña isla-estado de una enorme prosperidad, de un enorme desarrollo económico. Y esta historia comienza hace justo 20 años. Hace justo 20 años, Alina Ramírez, una músico y pianista mexicana, y Mario López, su pareja, que él es bajista y arreglista, llegaron a Singapur un poco por las circunstancias del momento, es decir, había habido una ola de músicos cubanos en México. Ambos tocaban música música latina, salsa, en muchos centros nocturnos, espacios de la Ciudad de México, y esta oleada de músicos cubanos le representó un reto a los músicos mexicanos. Un poco en este contexto es que Alina Ramírez y Mario López llegan a Singapur, invitados a tocar en un bar de salsa, que finalmente cierran, no les pagan, y a partir de ahí deciden quedarse. Y deciden empezar una carrera que hoy tiene ya 2 décadas de desarrollo y que los ha convertido, sin lugar a dudas, en dos figuras no solo del panorama del jazz y la música latina de Singapur, sino en general del sudeste asiático. En el caso de ambos, ya han grabado discos, fundaron un festival de música latina en Singapur que ya va por su 15ª edición, me parece. Han estado en el festival más importante de la región, que es el Festival de Jazz de Kuala Lumpur, pero también han estado en el Festival de Borneo, de Java, en Indonesia, en Taipei, en Hong Kong, e incluso en Bangalore, en la India. Y lo que es aún más interesante es que crearon una compañía. Claro, llegaron con una situación muy adversa, tenían que entrar y salir de Singapur por el tema de la visa. Finalmente, con los años lograron la residencia formal, establecieron una compañía de representación que se llama Meximusic, y esa compañía se ha convertido en un puente cultural, un puente aéreo que vincula a los artistas mexicanos con el sudeste asiático, una región que no solemos pensar como un espacio donde se proyecta la presencia de México. Gracias a Meximusic, gracias al trabajo de la pianista Alina Ramírez y de Mario López, han estado presentes en giras en el sudeste asiático y en Singapur, por supuesto, gente como Magos Herrera, Héctor Infanzón, Diego Baroto, el saxofonista, Sibila de Villa, Héctor Anaya. Más de 60 artistas mexicanos en estos últimos años han estado en esta región gracias a esta gestión. También han llevado chef, porque Meximusic también tiene una agenda en el tema de la gastronomía, y muy interesante, ellos han contribuido a un nuevo fenómeno en Singapur, que es un verdadero boom de la gastronomía mexicana. Cuando yo estuve en Singapur, yo los conocí en el 2000 porque yo era corresponsal de la agencia Notimex para el sudeste asiático, fue así como los conocí. En aquel entonces me tocó la inauguración del primer y único restaurante mexicano en Singapur. Hoy en día hay más de 50 restaurantes de alta gastronomía mexicana en una isla de 3 millones de habitantes. Eso habla del interés por México. Y, ¿no? y de la manera en que esta pareja de mexicanos, como puede ser otro mexicano en otra parte del mundo, puede incidir en la escena cultural de un país que quizá jamás lo habríamos imaginado. Edgardo, te esperamos la próxima semana con otra historia sorprendente de la diáspora cultural mexicana. Ahora nos vamos a ir a China la próxima semana. Vamos a explorar a los mexicanos que están en China haciendo cosas novedosísimas. Bueno, pues te esperamos entonces con una nueva historia la próxima semana. Muchísimas gracias, Edgardo. Huemansin, Karen. Interesante esto que dices, Edgardo, porque recuerdo que aquí tuvimos a Héctor Infanzón platicándonos a propósito de un disco que grabó en un centro nocturno de Singapur llamado Orange, que me imagino tendrá que ver con esto que nos estás contando, y que la verdad el talento de Héctor Infanzón es grande, así que tampoco extraña que haya tenido tanto éxito, y esa grabación cuenta de ello. Y además interesante lo que están haciendo los artistas mexicanos en el mundo, darle voz y darles espacio para hablar de ellos. Bueno, continuamos con más información. El pianista y director de orquesta Pepe Arévalo tiene una celebración. 6 décadas de actividad artística entregada por completo a su gran pasión, la rumba.
Pepe Arévalo inició su carrera a los 13 años. Cautivado por la música afrocaribeña, acompañó a grandes de la rumba, guaracha y el bolero. Junto a la orquesta Los Mulatos, saltó a la fama con temas como Falsaria, Caballo Viejo y La Negra Tomasa. Fue director del antiguo salón de baile El Gran León, donde popularizó la salsa en México. Hoy, desde ese histórico edificio en la colonia Roma, don Pepe Arévalo nos invita a celebrar más de 60 años de carrera artística. Imagine lo que yo he hecho en 62 años. Yo fui pianista de figuras muy famosas, Toña la Negra, Daniel Santos, Fernando Fernández, Pepito Jara, y después comencé a viajar imagínense, hicimos 32 películas aquí, con figuras de los cómicos, las mujeres bellas, todas las orquestas que trajimos de Cuba, de Puerto Rico, de Nueva York. Imagínense, Enrique Jorrín, Aragón, Ada Nuevo, Celia Jules, Blades. Viajó por Europa, Asia y África como embajador de la salsa. Hemos ido, por ciertas cosas, 7 veces al norte de África a tocarle 7 veces al rey de Marruecos. Es el igualdad de Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser honestos y darle gracias a Dios porque nos pone en la mano un lenguaje que todo el mundo entiende, asimila, baila, disfruta. Su espíritu altruista lo ha llevado a compartir su música a centros de reclusión, asilos y hospitales, llevando alegría a esos lugares. Yo tengo 40 años de tocar en cárceles, asilos, hospitales. Yo soy el único músico que ha entrado 4 veces al Moloya. 4 veces. Y hace 4 años estuvimos 10 días en las Islas Marías sirviendo a la comunidad allá. Dios nos da, el talento para tocar, pero la calidad humana para servir. Con la orquesta Pepe Arévalo y Los Mulatos se presentará para festejar un año más de carrera ininterrumpida el sábado 15 de junio a las 8 de la noche en el Multiforo Tlalpan y el viernes 21 de junio a las 9 de la noche en el Lunario, donde compartirán el escenario algunos artistas invitados como Susana Zabaleta, el flautista Horacio Franco, Rodrigo de la Cadena, Javier Batis y la agrupación Cariño. Noticias 22, Omar Vera. Ay, bueno, pues oye, Salomé, perdónala, ¿no? Y estábamos, mientras veíamos esta información, Laura nos contaba que tuviste la oportunidad de entrevistarlo en otro momento, ¿verdad? Sí, efectivamente. La verdad es que él tiene este lugar del Bar de León desde hace muchos años y ha tenido un éxito muy grande. Él formó parte de todo este movimiento que fue que la rumba es cultura, en fin, ahí se gestaron muchas de las pláticas de las que surgió esto que es un reconocimiento cultural, algo que era de los bajos fondos, que era así como donde participó Froilán López Narváez, que bueno, es quien le da nombre a este digamos, corriente cultural que reconoce la rumba, estos que son del rumbo, por eso se llama rumba, y pues él, la verdad tiene una plática, que son unos cuantos minutos, pero habría que ir a buscarlo y sentarse con él y ponerse a dar una buena bailada y una charla con él, ¿no? Una larga conversación. De la rumba nos vamos al teatro porque hay una propuesta escénica que nos habla del bullying y de la violencia que podemos encontrar en diferentes partes. Árboles, y puedo verlo todo. Daniel lucha por sobrevivir.
Puede defenderse porque es fuerte, de la manera en que todos los demás creen que se es y se tiene que ser fuerte, lastimando a los otros y así mantenerse al margen de la exclusión, con el temor a enfrentarse a sí mismo. La obra es a la vez divertida y devastadora, como creo que deben ser los buenos textos, plantear también el humor dentro de las temáticas fuertes y duras que vivimos. Eso pues habla de la universalidad del texto, habla de sus cualidades, porque la poética misma de Maribel te permite tener muchos niveles de lectura, no es explicativa, no es melodramática, te plantea las cosas como son, con una crudeza de hecho, pero en un lenguaje muy poético, que fue todo el reto de la puesta en escena. Beautiful Julia, pieza de Maribel Carrasco, dirigida especialmente a adolescentes, se centra en hacer pública la voz de muchos jóvenes sobre la sexualidad, la identidad de género, la forma de pensar y definirse frente al mundo y frente a uno mismo, en una puesta en escena poética y devastadora. Los demás nos miran desde lejos, se asoman por las ventanas para verlo. ¡Se acabó su circo! Es lo que quiero gritarles. Es una poética que me prende muchísimo, la de Maribel. Y pues son textos muy retadores, porque es una narrativa escénica muy poética, en la cual yo tengo que encontrar mi propia narrativa dentro de la puesta en escena. Daniel se verá forzado a sofocar su instinto, ya que de no hacerlo puede ser realmente peligroso. Julia lo observa atenta. Si quieres entrar al salón vas a tener que lamerme los zapatos. Porque nos volvemos de acosados a acosadores sin darnos cuenta a veces, y es la manera de poner el dedo en la llaga sobre estos comportamientos que a veces creemos muy divertidos, como dice el personaje malo o supuestamente malo de la obra, solo estábamos jugando. Pero te das cuenta cómo este juego puede ser extremadamente perverso y violento para otros cuando uno lo están disfrutando y tomándolo como puro cotorreo o broma. Y vamos a estar de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 de la noche y sábado a las 7, domingo a las 6, hasta el 29 de junio. Y durante esta temporada también nos vamos a ir a Guadalajara el 17 de junio. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Amigos. No tiene amigos. Pues por eso mismo. Seguro son... Bueno, antes de la pausa vamos a revisar brevemente noticias culturales que están en boca de todos. Vamos a ver. El escritor peruano Mario Vargas Llosa anunció que su próximo libro saldrá a la venta el 8 de octubre bajo el título Tiempos Recios. En esta obra, publicada por Alfaguara, el premio Nobel retoma uno de los intereses que atraviesan su narrativa, la historia turbulenta de la política en América Latina. Siguiendo la misma línea que La Fiesta del Chivo, Vargas Llosa reconstruye las conspiraciones que llevaron al derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, tras un golpe militar auspiciado por la CIA. 3 mexicanos han sido galardonados en la edición 14 de la Cuadrienal de Diseño y Espacio de Praga. La diseñadora de vestuario Yerildy Bosch obtuvo el premio a la excelencia en diseño escénico en la categoría Países y Regiones por sus trabajos en los montajes La Consagración de la Primavera y Numancia. La compañía La Liga Teatro Elástico también triunfó en esa misma categoría por su trabajo en Las Bestias Danzan o El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje. Finalmente, la diseñadora escénica Natalia Sedano recibió el premio al talento más prometedor. A nombre del Gobierno de México, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto envió una misiva a la modista venezolana Carolina Herrera y al diseñador Wes Gordon, director creativo de esta casa de modas, en la que pide a ambos que expliquen públicamente los fundamentos que llevaron a la firma a usar elementos culturales de comunidades específicas de México en algunos de los vestidos de su nueva colección Resort 2020 y que se aclare si las comunidades portadoras de estas vestimentas se van a beneficiar de las ventas de dicha colección. ¿Plagio descarado o simple inspiración? Juzgue usted mismo. Una de las prendas es un vestido blanco con bordados animales de colores brillantes que nos remiten al trabajo artesanal de la comunidad de Tenango de Doria en Hidalgo. En otros casos, el uso de bordados florales sobre tela oscura
guarda cierto parecido con lo que se hace en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La casa de modas ha respondido que se trata de un homenaje a la riqueza cultural mexicana. En el contexto de las jornadas de música antigua en el lunario del auditorio, el flautista Horacio Franco hizo eco de los comentarios de la senadora Jesúsa Rodríguez, quien sugirió que las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes deberían desaparecer. El músico aseguró que si esto llegara a suceder, los artistas quedarían desprovistos de uno de los bastiones culturales más importantes que tiene el país, y aprovechó la ocasión para recordar que la senadora ha sido beneficiada por este organismo en diferentes momentos de su trayectoria artística. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes invita a jóvenes músicos a participar en la convocatoria 2019 para integrarse al programa de estímulo a jóvenes ejecutantes. El registro cierra el 28 de junio y se puede realizar a través del sitio Fonca en línea. Hoy tenemos Visión Global. Ya está aquí la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez y vamos a hablar sobre lo que comentábamos hace una semana. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿La enchilada completa o no? Decía Fox. Los acuerdos secretos. ¿Qué hay detrás de este encuentro entre México y Estados Unidos, Karen? Ya lo comentaron Laura y Güemanzin, pues vamos a hablar de estos puntos de acuerdo entre México y Estados Unidos que se firmaron precisamente hace 5 días. Doctora Ileana, muchas gracias por este tiempo, por estar aquí en Canal 22. Y lo principal, con lo que a mí me gustaría comenzar, es hablar de este despliegue de la Guardia Nacional en prácticamente todo el territorio para detener a los migrantes. ¿Qué implica la instalación de puntos de vigilancia masivos en el país, doctora? Bueno, pues básicamente recordemos que la Guardia Nacional es esta creación del Estado mexicano donde incorpora a las fuerzas militares de este país, pero ejerciendo básicamente tareas policiales o policíacas, no propiamente del ejército. Entonces va a ser interesante ver cómo operan los militares en la calidad de encargados de hacer cumplir el orden, es decir, sin sus tácticas militares. Estos retenes básicamente lo que van a hacer, o estos puntos de vigilancia, justamente que los cruces fronterizos se realicen con base en la ley o de manera ordenada. Aquellos flujos migratorios que entren sin estos documentos, bueno, pues tendrán que ser detenidos de acuerdo a nuestras propias leyes, verificar la identidad de estos y si no se cuentan con los documentos o los argumentos para poder mantenerse en el territorio mexicano, sean devueltos a los estados de los que provienen. Y aquí se articula con el tema justamente de Donald Trump, porque muchos de estos flujos migratorios no solamente aspiran a una mejor calidad de vida en términos económicos, que es tradicionalmente los flujos migratorios a los que estamos acostumbrados de observar, sino básicamente muchos de estos tienen como causa primaria la violencia que hay en sus entidades. Recordemos que en este momento el mayor flujo proviene del llamado Triángulo del Norte, que es justamente Guatemala, Honduras y Nicaragua, que han tenido históricamente procesos políticos severos donde ha habido mucha represión a los derechos humanos, que se encuentran incluso varios de ellos en una espiral de violencia incontenible, particularmente Honduras, y donde estamos viendo estos flujos que están solicitando el refugio, como aquellos ciudadanos que se ven básicamente expulsados de su entorno natural, de su hábitat o de sus ciudades o de sus poblados, corren riesgo sus vidas, no realizan plenamente su vida y tienen que tratar de buscar esa oportunidad en otro territorio, mientras que los asilados políticos pues finalmente son perseguidos políticos o ideológicos. Además de esta contención de la que se habló como parte del acuerdo, ¿cuáles son nuestros puntos fundamentales que se deben rescatar de este acuerdo, doctora? Bueno, puntos fundamentales, además obviamente de la vigilancia y estos cruces que tendrán que observar derechos humanos y la aplicación de las garantías de derechos fundamentales, tiene que ver también con una promesa del gobierno mexicano a Trump,
como parte de esta problemática a la desarticulación de las redes de trata de personas, donde muchas veces están vinculados estos flujos migratorios que son ocupados de una manera violenta para fines ilegales o indebidos. Entonces también ahí el Estado mexicano promete la desarticulación de todas estas redes y por supuesto también algo importante es que se compromete no solamente a la protección de sus derechos humanos de acuerdo al Acuerdo de Marrakech, que nace básicamente del Pacto Mundial Migratorio y otros compromisos internacionales de observar o vigilar los flujos migratorios en nuestro territorio, sino también un compromiso que adquirió México y que tiene este plazo de 45 días, es justamente, Karen, el que estos migrantes puedan aspirar al asilo o el refugio en los Estados Unidos y en tanto se resuelve su situación de aquel lado, que les dé estas características migratorias y estas oportunidades de ingreso, la espera se realice en nuestro territorio. Eso es básicamente uno de los compromisos y que no implica el llamado tercer estado seguro. Si no se cumple, digamos, este reto en los 45 días, se habla de una posibilidad de que México se convierta en el tercer país, en el tercer estado seguro. ¿Esto qué implicaría para el país? Claro, bueno, en principio hay que reconocer que hablar de un tercer estado seguro es hablar de un acuerdo migratorio que básicamente genera las condiciones a estos flujos migratorios que solicitan el asilo o el refugio a Estados Unidos, que si Estados Unidos no se los otorga, México pueda ser el Estado que les otorgue esa calidad y esa característica migratoria y se queden aquí en tanto las condiciones de sus estados les permitan regresar, porque finalmente también recordemos que tanto el asilo como el refugio prevalecen mientras existan las condiciones de violencia que les han, o de otro tipo de fenómenos, incluso meteorológicos, que les han expulsado de sus propios países. Pero cuando estas condiciones básicamente se regularizan o se estabilizan, estos flujos migratorios de manera natural tendrían que regresar a sus territorios, a menos de que cambien de característica migratoria hacia lo que es migrantes o residentes permanentes en un territorio. Entonces, todavía estamos hablando de otro tipo de instrumentos internacionales que además tendrían que ser convalidados o aprobados por el Senado mexicano. No es un acuerdo que se dé entre dos personas tan sencilla, sino que el Senado tendría que estar de acuerdo al respecto de este tercer estado seguro. Hay una preocupación constante, sobre todo de algunas asociaciones civiles que protegen, que apoyan a migrantes en materia de derechos humanos. Doctora, nos queda un poco tiempo para hablar de eso, de los derechos humanos y sobre todo de estos que se dice, si faltan aún cosas que no se han dicho del acuerdo, que México lo niega, ¿a quién le creemos? ¿A México, a Estados Unidos? Y sobre todo, pues también esta cuestión, ¿no?, de derechos humanos. Bueno, pues este es un proceso diplomático abierto que en boca del secretario de Relaciones Exteriores no había sido anunciado con prontitud ni con una evidencia fidedigna de lo que de ahí se conversó, porque finalmente se tenía que implementar. Pero ante la presión de la opinión pública justamente ayer, el secretario de Relaciones Exteriores en una mesa ante el Senado explicó el acuerdo y su alcance y justamente lo que va a pasar después de estos 45 días, que vendría otro tipo de presión. Aquí algo muy importante es que se detuvo el daño económico al Estado mexicano por el incremento de aranceles del 5 al 25%, que iba a generar un daño económico muy importante e incluso la posibilidad de que industria estadounidense instalada en nuestro territorio regresara hacia los Estados Unidos. Es decir, el efecto sí va a ser muy importante. Es muy injusto, ciertamente, que Estados Unidos aluda a temas comerciales, barreras arancelarias para temas políticos y sociales como es el tema migratorio. Pero también hay que reconocer como sociedad y asumir la responsabilidad de que la frontera sur siempre, desde que el Estado mexicano es soberano, es nuestra responsabilidad y nunca hemos cuidado lo que pasa en esa frontera. Una frontera de una porosidad donde ocurre la peor de las violencias todos los días, desde mucho antes que Estados Unidos volteara a decirnos casi recorremos nuestra frontera hacia Tapachula, ¿no?, entre otros de los puntos de cruce con el territorio mexicano. Es una responsabilidad que tenemos desde muchos años atrás. Bien, doctora, brevemente, ¿qué está ocurriendo en Hong Kong, estas marchas en contra de la extradición de los criminales a China? Rápidamente, Hong Kong fue una colonia británica que en 1997 regresa a China en una condición específica que le permite ser un centro financiero con una vida propia. China quiere generar una ley de extradición donde pueda
básicamente ir por los fugitivos de China hacia Hong Kong y atraerlos bajo sus propias leyes y sus propios tribunales. Hong Kong se opone porque dice que básicamente China ha probado no ser muy respetuoso de los derechos humanos y quien garantiza que los que sean extraditados a China van a tener un juicio justo. Tiananmen expuso la represión que había en China y hay que estar atentos a lo que ocurre en los próximos días. Seguro vamos a dar seguimiento a ver qué ocurre. Doctoras, muchas gracias por este tiempo. A ti, Karen. Y bueno, pues hasta aquí la información con Visión Global. Muchísimas gracias, Karen, Ileana. Y bueno, pues ya nos despedimos. Así es, hasta llegamos mañana. al final de Noticias 22. Quédense en Debate 22, ¿eh? Va a estar bueno. Y nos vemos mañana. Hasta mañana.